Nota 1. Los términos objetual, objetualidad, subjetual, subjetualidad no son de nuestra cosecha y han sido utilizados por Millán Puelles, Rábade, Arce, Marchand, Bosch y otros. También nosotros vamos a emplearlos, aunque esto no quiere decir que vayamos a hacerlo con el idéntico uso que en todos los autores anteriores, porque creemos que es conveniente evitar el doble sentido de los términos objetivo, objetividad, subjetivo, subjetividad. Diferencia previa. Objeto, entre otros, presenta estos dos matices. 1. Cosa. Y 2. Materia de lo mental. Curiosamente, entre las varias acepciones recogidas en el Diccionario de la Lengua, Real Academia Española, de la voz objeto, empleamos, y no por eso, la única que no se explica por su etimología, esto es, la equivalencia entre objeto y cosa. Acepción, a decir verdad, más propia del lenguaje común que no del tradicionalmente filosófico. Quizás esta inclinación nuestra pueda estar motivada por el hecho de que el uso que la filosofía del lenguaje de corte analítico hace de este término no responde a la etimología ni a ninguno de los usos tradicionales en filosofía de la voz objeto. Millán Puelles utiliza objetual, objetualidad en el sentido 2, nosotros en el 1. En la literatura sobre intencionalidad se habla de la relación entre sujeto y objeto. Unas veces, objeto se emplea en su matiz 1, otras en el 2. Esta ambigüedad lingüística puede crear confusión, por eso nos vamos a limitar a usar objeto únicamente en su sentido externo. La utilidad del sentido interno no hay por qué perderla, se puede guardar por su relación con el sujeto, anteponiendo una S. Así, donde Millán Puelles habla de objetual, objetualidad, nosotros hablamos de subjetual, subjetualidad. Y donde él pone transobjetual, pondríamos objetual. Que usemos objetualidad de forma distinta a Millán Puelles, apuntando a algo externo en vez de algo interno, no quiere decir que seamos primerizos en este uso. Por ejemplo, Alfredo Brotons Muñoz, en su traducción del año 1989 de Lecciones de Estética, sobre la estética, de Hegel, en la página 32 utiliza objetualidad en el sentido 1, lo propio del objeto externo. Y si quisiéramos hablar de lo propio de los objetos lógicos, pero sin encadenarlos necesariamente al sujeto, se podría anteponer una L, hablándose entonces de lo objetual, la objetualidad. Aunque este uso implicaría una posición filosófica que no compartimos. Hecha esta salvedad con Millán Puelles, vayamos a la distinción que nos interesa. Objetivo puede significar, sin prestar atención a los usos físicos, médicos y militares, A. Relativo al objeto, o B. Neutral, independiente de nuestro modo de pensar o sentir, y de forma parecida, objetividad, A. Lo propio de los objetos, o B. Neutralidad, independencia de nuestra conciencia, cierta peculiaridad del conocimiento que intenta constituir la ciencia y justificar racionalmente la teoría del conocimiento, cierta atribución de los acaecimientos manifestada en las propiedades de intersubjetividad, sustantividad, fisicidad y normatividad, García Carpintero en 1996, 61-62, característica supuestamente perseguida por la prosa y la metodología de la historia, aquello de lo que presume el periodista ingenuo o sencillamente mentiroso, y subjetivo, subjetividad, A, relativo al sujeto en general, o B, relativo al sujeto en particular. De la distinción anterior cabría realizar unas definiciones menos apresuradas, pero lo importante es que se recoja la idea de que existe un doble sentido. Nosotros pensamos que es importante separar esa diferencia de matices mediante el empleo de dos términos distintos. Para los sentidos A, objetual, objetualidad, subjetual, subjetualidad. Y para los sentidos B, objetivo, objetividad, subjetivo, subjetividad. Así lo haremos cuando hablemos nosotros sin estar interpretando a nadie. Pero cuando estemos exponiendo a alguien, no podemos adjudicarle al autor en cuestión una forma de escribir que no le es propia. Por eso pondremos sus propios términos entrecomillados con comillas dobles. En estos casos, a veces, para facilitar la comprensión, pondremos entre corchetes nuestra propia distinción, aunque en el caso de Adorno muchas veces resulta difícil saber si está empleando el sentido A, el B, ambos a la vez, o quizás un enigmático C, que nos ha sido imposible de descifrar.